Vamos a continuar entonces el estudio bíblico en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2 y continuamos en el versículo número 22 y lo leemos de esta manera. Pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hay una parte en la Biblia que narra los hechos de el hermano Pablo, pero también acompañado de Timoteo, porque en esta ocasión está hablando de Timoteo. En el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. O sea que está hablando de el discípulo Timoteo en esta parte del versículo que acabamos de leer, 22. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y tomaremos un corto tiempo para entender o aprender un poco de la vida de Timoteo. Es de recordar que en el primer viaje misionero de Pablo por el Asia Menor, predica en toda esa área y se encuentra también en la ciudad de Iconio, Derbe y Listra. Esto es aproximadamente en el año 46 al 49 después de Cristo. Se ubica en la historia. Pero fue en Listra que Pablo fue usado para levantar a un hombre que jamás había caminado, dice, había andado. Vamos a buscar la cita bíblica para poder centrarnos en esta parte de la historia. Hechos 14:8. Hechos 14:8. Y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Se encontraba entonces en ese lugar, Listra, predicando el hermano Pablo, y este hombre fue sanado, que fue visto por todas las personas en ese lugar y dado el testimonio de nuestro Señor Jesús. Pero tuvieron pruebas a causa de esto. Y luego pero entendemos que se hizo la obra de Dios antes de que regresaran a Jerusalén. Estamos poniendo en el contexto qué fue lo que pasó, de dónde salió Timoteo, cómo es que aparece Timoteo en la historia. Primero, referenciar la obra de Pablo, el misionero. Y entonces estamos en el año 46 al 49 después de Cristo. Pero en su segundo viaje misionero, que lo leemos en Hechos 15:36, vamos a buscar Hechos 15:36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y dice ahí la palabra, versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. O sea que en el primer viaje misionero se levantaron grupos de personas, grupos de creyentes, por la predicación del hermano Pablo y fundación de iglesias. Ya en este segundo viaje misionero sale Pablo junto con Silas, el compañero de fórmula, para confirmar otra vez el estado de las iglesias que se habían fundado en el Asia Menor. Y ahí es donde encuentra al joven Timoteo. En Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces aquí comienza la historia de el hermano Timoteo que aparece en la Biblia. Es probable que en el primer viaje misionero del hermano Pablo, haya sido convertido. Timoteo se haya convertido al Evangelio por la predicación de Pablo. Durante el segundo viaje misionero, vemos que la gente daba buen testimonio de Timoteo, el joven discípulo. Esto alrededor del año 50. Es ahí donde se da. O sea, Pablo fundó o levantó la iglesia allá por el año 46 al 49. Y de 1 a 4 años después, la historia no es tan precisa en este caso, se encuentra a Timoteo, esa persona de la cual está hablando ahorita en la epístola a los Filipenses, que vamos a volver a leerlo. Filipenses en el versículo 22 del capítulo 2. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los méritos de él, dice, y también como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bueno, Pablo quiso que Timoteo lo acompañara cuando lo encontraron ahí en Listra, en ese segundo viaje misionero. Pero encontramos más referencia del hermano Timoteo. Allá por el año 51 después de Cristo, o sea, un año después de que encontraron en Listra, en ese segundo viaje misionero, la epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 1, hace mención de él. Hay que hacer un paréntesis recordando que esta epístola a los tesalonicenses es la primera epístola escrita cronológicamente, escrita en Corinto. Es la primera epístola en el tiempo que escribe el hermano Pablo. Y vamos a leer qué dice ahí en primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo en sus escritos estaba ya tomando en cuenta a Timoteo, al joven Timoteo. Recordemos que Pablo se expresa de Timoteo como que fuera hijo, de hijo a padre, dice ahí en esa porción que estamos analizando de Filipenses 2:22. Entonces, ya aparece el hermano Timoteo junto con otro hermano, Silvano, en las epístolas. En esta primera epístola a los tesalonicenses, la primera epístola cronológica escrita en Corinto, ya aparece Timoteo como alguien importante y dando testimonio de lo que estaba aprendiendo de ese señor, de ese maestro, digamos, que es Pablo. En el año 56 después de Cristo también, vamos a leer en Romanos 16:21. La epístola a los Romanos fue escrita alrededor de ese año 56 después de Cristo. Romanos 16:21. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Le hace ver a Timoteo como colaborador. Y estamos hablando de año 56, unos 6, 7, quizás 10 años después de que encontraron a Timoteo. Pablo encontró a Timoteo. Esta epístola de Romanos ocupa el 6º lugar en orden cronológico de los escritos de Pablo y siempre fue escrita en Corinto. Durante la tercera visita a aquella ciudad, a Corinto. Entonces estamos hablando del año 56 después de Cristo. Vamos a ver qué carácter tiene
hombre, este joven Timoteo, y que llena tal vez la expectativa de algunos, que puede estar simbolizando algo para los cristianos, para los creyentes. En el año 61 después de Cristo, que es cuando cuando Pablo escribió esta epístola a los filipenses, en el capítulo 1 y versículo 1, aunque ya lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? Hace bastantes jueves, ahí lo pone también como siervo a Jesucristo, dice. Leamos Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, de colaborador, hoy es siervos de Jesucristo, mencionan. Entonces, lo tomó en aquel entonces, cuando lo encontraron en el segundo viaje misionero, allá en Listra, lo tomaron porque iba junto con Silas, el hermano Pablo, y emprendieron la aventura misionera, llegando hasta este año 61, son unos 10, 11 años después, siendo ya un siervo del Señor Jesucristo. Entonces anduvo Timoteo escuchando y viendo qué es lo que hacía Pablo. Todo alrededor de ese año sucede que Pablo es hecho prisionero por alguna cuestión y escribe a Timoteo desde Roma, lo que conocemos como las epístolas a Timoteo, la primera y la segunda. Leamos la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1, 2. Está dirigiéndose a Timoteo, a quien escribe la carta. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así lo cataloga el hermano Pablo. Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Había escrito epístolas a congregaciones, a cantidades de personas, grupos de personas. Pero esta epístola, mientras Pablo estuvo prisionero en Roma, fue dirigida personalmente a él y con consejos bien puntuales para el ministerio que estaba llevando a cabo. Como se expresaba de Timoteo, le decía verdadero hijo en la fe. Qué bueno es que puedan decir a alguien, ¿verdad? El discípulo puede ser llamado verdadero hijo en la fe. Vamos a ir hasta 2 de Timoteo, capítulo 1 también, versículos 2 al 5, porque escribió por una segunda vez a Timoteo, siempre dando consejos. Dice ahí la palabra, segunda de Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. O sea, los deseos del Padre espiritual hacia su Hijo espiritual. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, encontramos que nuestro hermano Pablo se expresaba de una manera maravillosa, grande, del discípulo quien había estado caminando, evangelizando el Asia Menor por varias regiones. El apóstol también reconocía que era hijo verdadero en la fe y reconocía, ¿verdad?, que como hijo, a padre, estaba hablando de Timoteo. Entonces, este versículo 22
nos da a comprender algo interesante: conocer los méritos en el servicio de las personas, conocer los méritos en el servicio de los discípulos, de las personas que se evangelizan y una vez aprendido el camino, ¿verdad? Empiezan a trabajar y a revolucionar en lo que es el evangelio. Entonces es importante reconocer los méritos de las personas. Y dice ahí que como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Entonces es un mérito grande servir en el evangelio. Tal vez hay personas que se enorgullecen y ponen en buen ejemplo, hablan bien de las personas cuando han servido en algún lugar, por ejemplo en las escuelas, entre el director y los profesores, ¿verdad? Dice, este profesor ha sido tan bueno, y lo ponen en mérito y lo tienen en estima. O en un equipo, digamos, de fútbol, basquetbol, lo que sea, entre sus compañeros o el entrenador, ¿verdad? Siempre tiene a alguien que es que tiene preferencia y que le entrega todos los secretos, le ayuda y lo ve como hijo. Entonces ese mérito es el que se resalta en esta porción de la Biblia con respecto a Timoteo por parte del hermano Pablo. Y lo bonito es que ha servido conmigo en el evangelio. Esta es la gran diferencia. Ha servido en la expansión del evangelio ahí en el Asia Menor. De tal modo que en un momento, cuando ya Pablo fue arrestado y llevado solo hacia la prisión allá en Roma, el que era prisionero era Pablo, no Timoteo. Y Timoteo se quedó tomando los cargos, las riendas de todo lo que Pablo hacía en el Asia Menor. Entonces de ahí vienen los consejos, la alta estima que le tuvo Pablo a Timoteo. Entonces Filipenses versículo 2:22 exalta los méritos de este hombre, Timoteo. Versículo 23 de Filipenses capítulo 2 dice: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y el 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. El deseo de Pablo era enviar a Timoteo a Filipo para continuar la obra evangelizadora, según como fueran los asuntos del hermano Pablo. Pero los asuntos del hermano Pablo eran que estaba siendo llevado prisionero para ser encarcelado ahí en Roma, y fue encarcelado en Roma. Y desde ahí, como mencionamos, estaba escribiendo esta epístola a Filipos, a los filipenses, pidiendo que se abriera puertas para que llegara el hermano Timoteo y fuera recibido como que fuera el mismo Pablo. Y en realidad eso fue. Timoteo fue la copia del hermano Pablo, porque estuvo con él esa cantidad de tiempo, recibiendo, viendo, acompañándole y siendo testigo de tantas cosas. Entonces, el versículo 24 menciona que confiaba también que Pablo pudiera ir a ver a esa gente, a esa iglesia en Filipos, pero la historia dice que tal vez no fue, ¿verdad? No pudo ser. Confiaba en que también el hermano Pablo podía ir a Filipos. Bueno, en resumen, podemos tener algo importante de estos versículos que hemos leído y ver un poquito de la vida de Timoteo, aunque es extenso lo que podemos escudriñar de él. Pero lo que debemos resaltar es el valor de Timoteo como hombre fiel en la obra de Dios. Hombre que se mantuvo acompañando al apóstol Pablo por lo menos en su segundo viaje misionero. Y luego siendo responsable de una iglesia o de las obras ahí en el Asia Menor, llevando a cabo la obra que dejó de hacer el hermano Pablo, porque fue llevado preso a Roma.
Entonces tocó al hermano Pablo a escribir cartas para que pudieran recibir a Timoteo ahí en las iglesias en el Asia Menor. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Para nosotros es mantenernos fieles en todo, mantenernos fieles en la obra del Señor. Por ejemplo, predicando, hablando, transmitiendo la palabra del Señor, manteniéndonos fieles en todo al Señor. Lo que dice la Biblia, tenerlo latente, vigente. No sabemos exactamente qué puede pasar el día de mañana. Puede que dejen de existir los libros de la Santa Biblia. Puede que las impresiones sean quitadas. Puede ser que las iglesias cerradas o cualquier otra cosa. Eso es un extremo, ¿verdad? Pero lo interesante es mantenernos en fidelidad a nuestro Dios, que confían en cada uno de nosotros que podamos hacer una obra. Si le encomendaron o le encomiendan una tarea por hacer, ¿verdad?, que es para el Señor, hay que hacerla y ser fiel al Señor. Tal vez los hermanos nos delegan algo, pero el Señor Jesús ya nos delegó tarea que hacer. Entonces, mantenernos fieles en todo sería el sentido de entendimiento en este momento. Bueno, hasta aquí dejamos esta enseñanza y deseamos que cada uno pueda estar los días jueves reunidos. No son 5 o 10 minutos que tomamos para esto y serían bien invertidos con su fidelidad. Que el Señor les bendiga entonces, hermanos.